Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud Unal Contigo. Hoy estamos celebrando el programa número 200. Hemos tenido 200 oportunidades de aprendizaje. Hemos podido compartir con 200 expertos en su tema, demostrándole a Bogotá y al país las contribuciones que desde la Universidad Nacional hacemos por la salud, la educación y el bienestar de todos los colombianos. En el día de hoy, mi nombre es María Fernanda Lara y tengo el gusto de presentar a la profesora Sandra Milena Araque Jaramillo, que nos va a hablar de las condiciones de los trabajadores en estos difíciles momentos. La profesora Sandra Milena Araque Jaramillo es profesora asociada del Departamento de la Ocupación Humana, terapeuta ocupacional, magíster en salud y seguridad en el trabajo y está desarrollando su trabajo de tesis doctoral en el doctorado de salud pública. Profesora Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, profesora María Fernanda Lara. Buenas tardes a todos los que me acompañan. Para mí es un honor, pues, que me hayan invitado a Salud Unal y poder contarles un poquito de una de las áreas que estudiamos en terapia ocupacional y que es muy importante en la salud de los trabajadores. Bueno, entonces, a continuación voy a presentarles mi pantalla. Listo. Bueno, voy a contarles pues que el tema que nos motiva hoy a esta conferencia es precisamente el cuidado de los trabajadores de la salud en estos tiempos de pandemia. Como ya todos sabemos, pues es una situación en la que estamos viviendo todos, en donde Colombia pues es uno de los países en donde se han presentado más casos de Latinoamérica. Vemos como al boletín del día de ayer de personal de salud en Colombia, vemos que hay 2.633 casos, nuevos 298, hay 22 fallecidos, hay dos nuevos casos. Recuperados, pues nos presentan que son 2.253 y aparecen pues nuevos recuperados 311. Los casos de aislamiento hay 358, aparecen 15 nuevos casos y asintomáticos 252. Pues en un país como Colombia, estas cifras son bastante preocupantes, sabiendo pues las condiciones específicas del personal de salud en Colombia que no son tan buenas. Entonces, la OIT nos muestra cómo numerosos países desde antes de la pandemia ya se enfrentaban a la escasez de trabajadores de salud. Ellos dicen que según las investigaciones esto se debe a que los profesionales de salud tienen largas horas de trabajo, que los salarios pues son muy bajos, relacionándolos con el nivel de estudio, con las demandas académicas y además porque los riesgos en términos de salud y seguridad en el trabajo pues son muy altos. Entonces, esto hace que las personas pues no quieran incorporarse al personal de salud como primera opción o que muchos de estos trabajadores de la salud que están cualificados terminen abandonando la profesión. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que nos encontramos con los compañeros con los que estudiamos. Oye, ¿qué estás haciendo? No, me dediqué a los negocios, me dediqué a otras cosas porque realmente, pues, la contraprestación económica pues, en el ámbito hospitalario, en toda la parte de salud, pues, no es tan buena. Bueno, también la OIT nos muestra que son los trabajadores de la salud quienes están en la primera línea de la epidemia y que a nivel general la sociedad se siente tranquila al saber que estos trabajadores están ahí tanto para administrar el tratamiento como para acompañarlos. Y lo que ellos mencionan es que es muy importante tener un número adecuado de trabajadores de la salud para ganar la batalla contra el COVID. Entonces aquí la OIT también le da
una relevancia y una importancia a los profesionales y a los trabajadores de la salud, ¿no? En este caso, incluiríamos a los trabajadores de salud, no solamente como los profesionales que prestan servicios de salud, sino todo este personal también de apoyo, como son la parte que hacen de servicios generales, de vigilancia, ¿sí? Que también son trabajadores, pues, en el ámbito de la salud. Bueno, en específico, pues la OIT hace una referencia respecto a las mujeres y dicen que a nivel mundial las mujeres constituimos el 70% de las personas empleadas en el sector salud y que los datos de los disponibles para cerca de 100 países muestran que el 72% de trabajos cualificados en el sector de la salud pues los ocupan mujeres y que en comparación, pues por género, entre hombres y mujeres, pues las mujeres están desproporcionadamente en primera fila en la lucha mundial para tratar a estos pacientes infectados. Entonces, en Colombia, pues no es la diferencia. El personal de salud cuenta con más mujeres que hombres y también pues están ahí en la primera fila. Pero también la OIT nos dice, miren, pero las mujeres además son quienes llevan la carga del trabajo y del cuidado no remunerado. Y nos muestra cómo en el mundo las mujeres también tienen que dedicar parte de su tiempo al cuidado del hogar, ¿sí? Que estos en terapia ocupacional los llamamos las actividades de la vida diaria instrumentales, al cuidado de los niños y al cuidado de los ancianos. Entonces, no solamente son quienes cuidan y protegen la salud de las personas infectadas, sino que además de eso tienen una carga de cuidado de otros. Y entonces lo que nos muestra la OIT es que esto genera pues desafíos adicionales para muchas mujeres trabajadoras que tratan de equilibrar el trabajo y la familia. Entonces ellos dicen, mire, además de eso, con el tema de la pandemia, pues se han cerrado las escuelas, los jardines, ¿sí? Las mismas universidades, los centros de cuidado para ancianos, y al tener el cierre de todas estas instituciones que de una forma u otra han hecho que la carga laboral para la mujer sea menor, pues lo que han hecho es que se ha trasladado esa carga para los hogares y sobre todo para las mujeres. Bueno, entonces en este momento vemos cómo pues el personal de salud es quien está ahí en primera línea ante esta crisis sanitaria y vemos que pues hay una sobreexigencia en el sistema de salud. También pues que es necesario generar mecanismos de adaptación y optimizar estos recursos. Y aquí también la OIT nos muestra que es muy importante pues mirar las estrategias para promover el autocuidado en el personal de salud. Bueno, y para esto, pues la OIT nos dice que es importante que los profesionales de la salud tengan el acceso al equipo de protección personal como primera medida. Y esto ya nos hace reflexionar acerca de lo que, pues, a lo que nos invita la Organización Internacional y a la realidad de los profesionales de la salud. Nosotros tenemos una anécdota porque el último día que estuvimos en la institución hospitalaria, en la práctica pues que realizamos, vimos cómo este tema de la pandemia y la información de los medios audiovisuales, de toda esta información que llega por las redes sociales, pues genera que un pánico, una histeria colectiva, y lo que veíamos es que de un momento para otro, el día anterior teníamos elementos de protección personal, nos los facilitaban, y al otro día pues ya nos dijeron, si ustedes quieren ir a ver a sus pacientes hospitalizados, si quieren entrar, bueno, si quieren hacer atención, tienen que traer sus propios elementos de protección personal. Pero ¿cómo así? Pero si aquí antes, ayer había para todos, decían, no, de un momento para otro en la misma, y ahí habla un poco también de la cultura, ¿no? De la cultura colombiana, de la falta de solidaridad, de la falta de cooperación y del acaparamiento, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que de un momento para otro se desaparecieron los tapabocas, los guantes, sobre todo los protectores faciales se desaparecieron del hospital. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Habían suficientes
mascarillas N95 y al siguiente día dijeron, no, ya eso es súper restringido, solamente lo va a manejar casi que las directivas del hospital, cuando ya se había dicho, no, desde los servicios ustedes van a suministrar las mascarillas. Llega uno a pensar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa con ese cuidado colectivo? Porque el autocuidado pues no solamente es el cuidado de uno mismo, sino el cuidado de otros, que creo que es una de las enseñanzas que también nos deja la pandemia, ¿no? Que ya el cuidado no se volvió el cuidado de uno mismo, sino también pensar por primera vez, ¿sí? Que es lo que nos llama la salud pública y bueno, la Organización Mundial de la Salud y varias organizaciones nos dicen, miren, el cuidado debería ser un cuidado colectivo, donde no solamente yo me cuido por mí misma, por mi propia salud, sino yo también me cuido para cuidar a las demás personas que están a mi alrededor. Entonces, pues los equipos de protección personal, como dice la Organización Internacional de la Salud, vienen a cobrar una importancia en este momento que ya se vuelven indispensables. También nos dice que se deben contar con protocolos de seguridad y de salud ocupacional en las instituciones. Y aquí viene algo que es muy importante que ellos mencionan, que se debe contar con periodos de descanso y de recuperación adecuada. Lo que uno ve, lo que uno está, pues lo que las personas cercanas, los médicos, los profesionales de la salud cercanos nos cuentan es cómo en este momento sienten una fatiga acumulada, sienten que se ha alterado los periodos de sueño y que esos periodos de descanso pues no se están tomando tampoco entre las jornadas laborales. También pues vemos que les invita a los estados y a las instituciones a tener condiciones de trabajo seguras y saludables, ¿sí? Lo que uno ve un poco en este momento es que es tanto el pánico, el miedo, que de hecho las condiciones de trabajo del personal de salud, en vez de mejorar, creo que han empeorado, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, si antes tenían tiempo para tomar agua, tomarse un tinto, pues ya la misma restricción, ¿sí? De los protocolos, casi que los profesionales de la salud están pasando muchas horas sin ir al baño, no toman ni agua ni ningún líquido, por ejemplo, dentro de la jornada laboral. Ayer Sonia nos hablaba de la importancia de la alimentación, pero aquí yo vengo a tratar ese tema desde el tema del tiempo que uno se toma, del espacio. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque pues si no vamos a tener también empezar a sentir pues mayor fatiga, mayor estrés, mayor ansiedad, el miedo se ha generalizado y esto dice que es indispensable, ¿sí? Que los trabajadores de la salud puedan contar con todas estas condiciones, porque esto se va a ver reflejado en la forma en la que los trabajadores sanitarios pues van a tratar a sus pacientes, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo la importancia del cuidado para cuidar a otros, ¿no? Si nosotros mismos pues no tenemos cuidado, ¿sí? En lo que hacemos, en la forma en que estamos trabajando, pues muy difícilmente vamos a poder también dar lo mejor de nosotros en el cuidado de otras personas. Bueno, vale la pena pues aquí mostrar cómo es la situación de los trabajadores de la salud en Colombia. Entonces, en el artículo de Mauricio Torres nos muestra cómo en Colombia pues hay una inestabilidad laboral enorme y cómo las condiciones de trabajo de los profesionales y del personal de salud pues son bastante precarias, debido pues también al cambio, los que estuvimos antes de la ley 100 y luego vemos cómo cambiaron las políticas, el nivel salarial, el mismo tiempo de interacción entre el profesional de la salud y su paciente o su usuario. Todo esto ha cambiado y ha generado en los profesionales de salud una carga mental altísima, ¿no? También las condiciones de contratación y las condiciones de trabajo, nos dice Mauricio, pues que son indignas, inestables e inseguras.
y que se les somete a trabajar en condiciones de total desprotección. Uno, por ejemplo, ve cómo aquí en Colombia los trabajadores de la salud casi bueno, son quienes tienen que costear en gran parte sus elementos de protección personal. Entonces, si yo voy al hospital y si quiero tener una bata o un uniforme antifluidos, pues yo misma soy la que debo pagar para tener esas condiciones de protección. ¿Sí? Y vemos también como en Colombia, pues también priman los contratos de prestación de servicios, ¿sí? Y los contratos casi que a destajo por las actividades que se realizan. También nos muestra Mauricio cómo las agremiaciones de profesionales de la salud han venido denunciando las graves condiciones laborales pues, en las que se encuentran sus afiliados y muestran también la ausencia de pagos de salarios por meses. Entonces, los que hemos trabajado en instituciones, en las heces del distrito, pues sabemos muy bien de estas condiciones, ¿no? Que 1 o 2 meses y uno dice, ¿será que me van a pagar? ¿Será que no me van a pagar? Y cómo uno empieza a sentir esa carga también económica, tanto para uno como para su familia, ¿sí? Algunos hospitales ya a nivel rural y de las regiones pues cuentan con situaciones peores. Ustedes saben cómo también con todas estas crisis de las EPS que se han insolventado, que han hecho contratos indebidos, también pues han afectado directamente al personal de salud. Y se ve que hay débiles o ausentes medidas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, uno ve como en las instituciones, por ejemplo, le dicen, bueno, es importante y casi que se le delega toda la responsabilidad cuando pues la norma nos dice, bueno, es responsabilidad del empleador que el trabajador tenga unas buenas condiciones de salud y seguridad en el trabajo, que esté capacitado, que tenga la experiencia suficiente. Todo eso es responsabilidad del empleador, pero cuando llega uno a la vida real, lo que ve es que en las instituciones, por ejemplo, no se da la adecuada formación. Además de eso, el personal de salud se le contrata por prestación de servicios, pero además de eso tiene que cumplir un horario o por cooperativas asociadas, por cooperativas también que prestan servicios y viendo que además que es un trabajo misional, ¿no? Que consiste en atender pues al personal de salud, también de personal que está pues, en una situación de salud o de enfermedad, como se ve. También pues la encuesta nacional de la situación laboral para los profesionales de la salud, que fue implementada por el Colegio Médico Colombiano, reveló que el país atraviesa por una precarización de las condiciones laborales del personal de salud que ha llevado el aumento de casos de burnout y de suicidios. Entonces, pero las condiciones pues son peores para los médicos rurales, quienes están trabajando 264 o más horas al mes, es decir, 66 horas a la semana, mientras que el 33% de los médicos especialistas lo hacen entre 48 y 66 horas a la semana. Yo creo que esto lo que muestra es que la situación económica y la contraprestación económica al personal de salud es bastante precaria y pues no es suficiente para mantener el hogar y la familia y bueno, y los gastos que se requieren. Por eso pues esto ha llevado a que cada vez más se aumenten las jornadas laborales para poder, o los contratos laborales también. Uno con frecuencia ve que los profesionales de salud terminamos trabajando en 2 o 3 sitios para poder compensar como la remuneración económica. Este tema del burnout y del suicidio nos mostraba esta encuesta nacional cómo pues el 12% de los médicos hombres tienen mayor probabilidad de suicidarse y es muchísimo mayor el suicidio entre el personal de salud comparado con la población general. Bueno, también nos muestra cómo la incertidumbre, el estrés
pues conlleva dificultades en la atención médica durante el brote epidémico como el coronavirus. No sé si alguno ha podido ir al médico, pero en mi caso particular, pues tuve una situación de salud en la que tuve, pues aquí estoy teletrabajando, estoy en trabajo en casa, entonces tuve que ir al médico y o sea, se siente uno un poco incómodo porque el médico, la verdad, es que el oftalmólogo ni me tocó, ¿sí? Es como también ellos están manejando un nivel de miedo que pues uno de verdad que siente como el lejano la atención médica, ¿sí? Eso lleva también a que las personas, y lo que se ha visto también es cómo las personas pues dejan de acudir al servicio médico por el miedo de contagiarse y terminan empeorando situaciones, es mi caso particular, situaciones que empezaron por como que una picadita que me rasca, pues terminó con una inflamación terrible. Entonces, pues esto también ha llevado a eso, a que tengamos dificultades en la atención médica, en la oportunidad, en ver qué casos son urgentes y qué casos no, cómo las personas también están enfermando y están empeorando las enfermedades crónicas por la falta de controles, por la falta también de aseguramiento, por ejemplo, en el tema de los medicamentos. Entonces no salgan, pero pues hay que ir a la cita o al control, o hay que ir a recoger los medicamentos. Entonces esto también nos ha llevado a que la atención en salud pues esté en este momento como con bastante incertidumbre y pues en condiciones que generan bastante angustia. Es importante también que en las empresas y sobre todo, pues, y los cercanos, pensemos en la atención a las necesidades del apoyo emocional del personal de salud. Entonces, aquí nos invitan a que nosotros cuidemos de nosotros mismos y también que animemos a otros a autocuidarnos para mantener la capacidad de cuidar pues a otros, no solamente yo creo que a los pacientes, sino cuidar a nuestros hijos. Yo creo que cuidar a nuestros padres llega a un punto en que ya uno siente como una sobrecarga, ¿no? Cuando uno tiene mucho trabajo, cuando no ha dormido bien, pues si ya le toca cuidar al niño, acompañarlo a la clase, pues genera bastante cansancio y en algunos momentos, no sé si les ha pasado a algunos, pero uno siente que está en una actividad y como que ya no da más y que ya no quiere seguir en esa actividad, que así sea parte de su trabajo, de algo que lo motivaba antes, pues ya no le genera la misma motivación. Bueno, la experiencia clínica y los estudios han evidenciado que el estrés, el trauma y la represión de emociones son capaces de causar dolor y otros síntomas físicos que se han correlacionado con varias entidades clínicas. Entonces, no solamente yo creo que por el estrés en este momento, sino también por esa misma ergonomía que estamos, o esas mismas posturas que estamos asumiendo, pues nos han llevado también a generar síntomas físicos, ¿sí? Pero también la literatura nos muestra cómo ese estrés nos puede llevar a tener algunas tensiones también musculares, a sentir síntomas físicos. Yo ahora escucho a muchas personas cercanas o que te llaman y te cuentan, no, he estado como con dolor en el pecho, no sé qué será, me duelen las piernas, claro, ligado al desacondicionamiento, pero también yo creo que está muy asociado con el estrés. Y también pues se propicia la manifestación o descompensación de patologías subyacentes. Entonces, en este momento, como les decía, no solamente el personal de salud, sino todos los trabajadores y los que estamos haciendo el trabajo en casa, cómo vemos también descompensada nuestra salud, ¿no? Como situaciones, por ejemplo, de patologías anteriores, por ejemplo, de una cervicalgia, ¿sí? De un túnel del carpo, pues en este momento creo que muchos han presentado que los síntomas son más fuertes o que han empeorado las condiciones. Bueno, dentro de lo que reporta la literatura, entonces una de las principales síndromes que se presentan es el síndrome de burnout en los trabajadores de salud. Entonces aquí venimos a ver cómo pues, nos sentimos identificados o no, ¿sí? Con estas sensaciones, por ejemplo, sensación de falta de energía y agotamiento,
uno tiene distanciamiento mental progresivo en el trabajo, entonces uno, ya no más, se va como que, ay, yo me quiero alejar de esto, ya siento que no soy capaz con esta carga, y entonces empieza uno a sentir que como que la demanda, cuando antes era suficiente a sus capacidades, en este momento las demandas están por encima de las capacidades de uno. Entonces es la misma situación pues, que nos va produciendo pues esto. Percepción negativa del entorno, el mismo cinismo, como que ya no quiero nada, no quiero ver a nadie, ¿sí? Y disminución de la eficiencia profesional. Entonces ya uno no realiza lo mismo con las mismas capacidades, sino que va disminuyendo. Esto pues va a afectar a la vida personal y la satisfacción laboral de los profesionales. Entonces, esto no solamente afecta a uno, sino, como les decía, el cuidado de uno termina afectando el cuidado de otro, sino también va a interferir pues en las relaciones personales y también en la satisfacción laboral de otros. También, pues esto es debido, muestran también las investigaciones, a la cantidad y diversidad de información. Entonces, no sé si les pasó a ustedes, pero pues en mi caso personal sí, empieza a llegar información del grupo de la familia, del grupo de amigos, del grupo de estudio, de todos lados, información tan diversa, tanta cantidad de información que en mi caso personal dije, uy, ya no quiero saber más de COVID, o sea, no quiero ni hablar de COVID, ni hacer nada de COVID, porque ya es demasiada información que ya uno no sabe ni cómo procesarla, que si se toma esto, que esto es eficaz, que no haga esto, que no crea en el COVID, que eso no pasa, que es, sí, una cantidad de información y de noticias y de falsas y de información falsa que ya uno no sabe ni cómo filtrar. Y esto pues va a generar es un ambiente de inseguridad y de angustia dentro de los equipos de trabajo, ¿sí? Entonces terminas, bueno, ¿y qué te dijeron del COVID? ¿Y tú qué has escuchado? ¿Y qué sabes? ¿Y cómo está la situación? Y por ejemplo, en los que trabajamos y somos personal de salud, más angustia aún porque tenemos gente, amigos, conocidos, familiares que trabajan en salud y nos dicen, hay más casos de los que reportan, la gente sí se está muriendo por COVID, hay una subestimación de esas estadísticas, eso es mentira, entonces terminas en los hospitales si hay COVID, cuando todo el mundo decía que no había, que en Bogotá no había, los amigos y la gente cercana decía, sí, ya han llegado casos de COVID, los están tapando, entonces uno dice, pero ¿cómo así? Empieza como, además, pues una inseguridad y una angustia también sobre todo para los que trabajan en el ámbito hospitalario. Bueno, hay ansiedad por el riesgo de no estar bien protegidos, creo que todo lo que nos ha mostrado las noticias y todo finalmente dicen, no, el contagio se da al desvestirse, al cambiarse de la ropa, pero el tema de no estar bien protegidos. Yo aquí he visto muchos casos y he escuchado casos, por ejemplo, de compañeros que me dicen, no, es que me dan una mascarilla N95 y me tiene que durar 8 días. ¿Pero cómo? Si desde el punto o sea, técnico, pues es una mascarilla que no está hecha para eso, ¿sí? No está hecha para 8 días. ¿Cómo es ese cuidado también? Entonces se le da la mascarilla, colóquesela, pero no se da tampoco la formación, ¿sí? Para la utilización de todos estos elementos también de protección. Dentro de las mayores miedos reportan la literatura y nos muestran también investigaciones anteriores, cuando pues estuvo el SARS-CoV-1, es que los profesionales de la salud tienen mucho miedo de llevar a sus hogares el contagio, ¿sí? Entonces no saben si estar bien. Muchos de estos profesionales mencionan que se van a vivir solos o deciden quedarse en el hospital, lo cual pues va a generar una mayor carga mental y física, ¿sí? Y para evitar el contagio o se alejan totalmente de su familia, lo cual pues también genera unas consecuencias a nivel emocional. La cantidad de intensidad de trabajo desbordado, pues particularmente aquí en Colombia, pues no lo hemos visto tanto, pero veíamos, por ejemplo, en Italia, en España, ¿sí?
cómo pues las personas cercanas, también nuestros amigos que trabajan en salud, nos contaban o nos manifestaban cómo era demasiado el trabajo, llegaban tantas personas enfermas, morían tantas personas que ya no sabían ni qué hacer ni cómo actuar. Y además, pues otra de las situaciones que genera una carga mental muy alta es estar cercano a la muerte de muchas personas, ¿sí? Y además, el tema de que la familia pues no está ahí, no se han podido despedir, entonces termina siendo el profesional de la salud, y vimos muchos casos también por televisión, como pues eran ellos quienes utilizaban las tablets, los celulares para que las personas pudieran ver por última vez o pudieran comunicarse con sus familiares. Entonces, además de eso, entonces el personal de salud, que yo creo que eso es otra de las enseñanzas que nos tiene que dejar esta pandemia, yo creo que son muchas, pero entre esas es la humanización también del servicio y de los profesionales de la salud, ¿sí? Porque definitivamente pasan a ser la única familia, el único acompañante que está con esas personas en ese momento, ¿no? Porque ya no, la familia no puede ir a visitar, no están aislados, entonces el único contacto, y bueno, muchas personas que de pronto han estado en una situación de una UCI o que han estado en una situación de un aislamiento, pues saben muy bien que hay las restricciones, pues casi que los aíslan del mundo totalmente, y pues eso también genera a nivel de los pacientes una situación de depresión, de ansiedad, de miedo, ¿sí? Entonces, como los profesionales de salud también tenemos pues que replantearnos también nuestra atención. Bueno, dentro de los retos que nos muestran los estudios, dicen que es el alto riesgo de contagio, la sobrecarga en la demanda asistencial, la ansiedad por el riesgo de no estar bien protegidos, todo el tema de los elementos de protección personal en cuanto a su disponibilidad, como les decía, casi en la mayoría. Bueno, y hay que tener en cuenta que otra situación que se dio es el aumento de los precios, ¿no? Como un tapabocas que valía 250 pesos, 500 pesos máximo, pasa a costar 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿sí? De un momento para otro, ¿no? De esa misma, uno ve cómo terminan en estas situaciones y en estas crisis sanitarias también favorecidas las industrias farmacéuticas, ¿no? Cómo los medicamentos aumentaron su valor, cómo todos los elementos de protección personal, los costos son altísimos. De hecho, pues yo decía, es un tapabocas que uno podía comprar. En nuestro caso, ahí en la facultad, ahí donde don Hernán, pues cuando fuimos a comprarlos a la calle, pues o no conseguíamos, o definitivamente el costo era muy alto. Igual pasó con todos los geles antibacteriales, con el alcohol, como también pues la gente vuelve al tema, ¿no? Como ese cuidado de uno mismo es un cuidado algunas veces irresponsable, porque no piensa que si yo me cuido a mí, pero los otros están enfermos, pues igual en algún momento también voy a estar yo también enfermo. Entonces, creo que lo que vuelvo a decir, ¿no? Esta pandemia nos deja la enseñanza que tenemos que ser solidarios, que tenemos que pensar en un cuidado colectivo, ¿sí? Más que en un cuidado individual. Los protocolos de acceso, técnicas de utilización de los elementos de protección personal, y también, pues, lo que les decía, el reto de cómo apoyar y atender la salud del paciente, y terminan, pues, también atendiendo a las de su familia, porque son el único contacto entre el paciente y la familia. Y, pues, el estrés que genera estar en las zonas de atención directa, pues, lo que se ha venido llamando como primera línea. Dentro de los retos también, pues, están todo el tema de los dilemas éticos y morales. Todos hemos escuchado, como por ejemplo en Italia, los profesionales de la salud tenían que decidir, ¿sí?, a quién le ponían el ventilador y a quién no, ¿sí? Entonces también es eso, yo a quién atiendo. Y bueno, aquí en Colombia pues es más dura la situación, porque pues se atienden y pueden acceder al sistema de salud y casi que a los ventiladores las personas que tienen los recursos, que tienen una afiliación, pero no todo el mundo, ¿sí?
También pues uno de los retos es apoyar a los profesionales y al personal de la salud en toda la parte de las reacciones emocionales, en todo lo que les está afectando a nivel cognitivo, físico y conductual, y cómo nosotros no normalizamos, porque algunos autores nos dicen que tenemos que verlo como normal. Yo creo que eso sí nos llevaría a una situación peor, ¿no? ¿Cómo normalizamos que entonces está bien no ver a la familia? ¿Sí? Yo creo que hay que buscar estrategias, ¿sí? Que hay que buscar la forma, porque es una situación definitivamente anormal a la que nosotros tenemos que llegar de una u otra forma a dar soluciones desde, pues, dentro de nuestras posibilidades. Y pues el tema del autocuidado. Sí, lo que les decía, muchos han delegado la responsabilidad del cuidado al personal de salud, a los trabajadores de la salud, cuando pues esto es son unas acciones pues, donde está el Estado a través del Ministerio del Trabajo, donde deben estar muy presentes las ARLs, que definitivamente pues ellos un poco no se han manifestado en este tema de los profesionales de la salud, solamente pues diciendo que se considera una enfermedad laboral, pues que es parte también de la normatividad, y también pues los empleadores y bueno, también los trabajadores. Bueno, nosotros en terapia ocupacional, una de las áreas del desempeño que es muy importante, pues es el autocuidado. Nosotros en nuestras premisas filosóficas decimos que el ser humano debe tener un equilibrio entre sus actividades de autocuidado, las actividades de ocio y participación social y las actividades laborales, ¿sí? O educativas. Entonces, que siempre se tiene que buscar un equilibrio entre esas tres áreas para que pues una no vaya a sobrepasar la otra. El autocuidado se define como esas tareas vitales típicas para el cuidado de sí y automantenimiento. Y nosotros lo consideramos un proceso ocupacional vital, que es conocido como las actividades básicas cotidianas, que tienen pues dos niveles de complejidad, según Kelhoffner. Uno que es un nivel básico que está constituido por las rutinas y los hábitos para la subsistencia. Un nivel más complejo, que es ese nivel personal social, en el cual pues la rutina y los hábitos son parte de esas acciones cotidianas y el intercambio social, pues de acuerdo a los intereses y motivaciones de la persona, ahí entre los valores éticos y las exigencias espaciotemporales. Entonces, desde el punto de vista pues de la ocupación humana y de los terapeutas ocupacionales, vemos cómo las actividades complejas pues son las que más en este momento podemos ver alteradas y que están afectando pues más nuestro autocuidado. También una de nuestras premisas es que a través del autocuidado se mejora y se mantiene la calidad de vida personal y la de otros. Entonces, aquí, como mencionaba hace poco la profesora María Fernanda, viene el tema de cómo nosotros pensamos ¿sí? Y sentimos, por ejemplo, no sé, en mi caso particular, por ejemplo, cuando tengo que dar una clase o cuando siempre me baño, me arreglo, porque eso hace que me sienta más segura. Entonces, como el autocuidado también nos hace sentir mejores, tenemos una mayor aceptación social, se vuelve parte indispensable de la vida, tanto personal como para la interacción social. Y además, pues nos provee sentimientos de competencia y eficacia a través de la práctica de habilidades que lo benefician a uno mismo, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y el autocuidado también previene pues la pérdida de los hábitos y de las habilidades que se mantienen desde que se nace hasta que se muere. Entonces aquí el autocuidado también para los que estamos en trabajo en casa viene a ser algo muy importante, ¿sí? Porque yo me he preguntado qué va a pasar cuando tengamos que retornar a los lugares de trabajo, ¿no? Porque definitivamente nuestros hábitos y nuestras rutinas han cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, en particular, las horas del sueño se han alterado bastante. Me cuesta mucho levantarme en la mañana porque he pasado una noche casi mal, no he tenido un buen descanso. Algunas veces, y pues generalmente me toca madrugar para mandar a la niña al colegio, para irme al hospital,
¿sí? A la práctica, para irme a la clase. Entonces, ¿cómo va a ser esa situación cuando tengamos que volvernos a enfrentar a esos hábitos y esas rutinas que traíamos antes? Como les decía, entonces el autocuidado no solamente es ese cuidado individual, sino incluye el cuidado colectivo y el cuidado dependiente, que aquí pues habla mucho de los cuidados en salud y bienestar para la persona que se cuida. Ahí aparece el rol del cuidador o la persona responsable de cuidar, que también están pues, ahí los trabajadores de la salud. Como ¿qué podemos ver nosotros en este momento de los trabajadores de salud? ¿Sí? Que estamos ansiosos, que estamos preocupados, que no nos sentimos bien. Entonces, dentro de las estrategias que nos dicen los autores y las investigaciones, es que es importante que uno comparta las preocupaciones y los problemas y discuta las eventuales soluciones con quien se sienta uno mejor, si es con un colega, si es con un familiar, si es con un amigo, ¿sí? Si es con el vecino, sí es importante que uno pueda compartir esas preocupaciones y que no las siga como aumentando y dejando ahí como para, sin saber qué va a pasar. Es importante que para los trabajadores de salud, que si pues no tienen contacto presencial con su familia, si busquen la forma, o bueno, con sus amigos y colegas, busquen la forma de tener un contacto, si no presencial. Entonces, que utilice los recursos de conectividad y redes sociales. En mi caso particular, yo pensaba cómo antes y eso de verdad que cómo lo afecta a uno emocionalmente. Yo soy súper sociable, entonces yo llego desde que llego a la facultad, saludo al vigilante, a la señora de casa limpia, saludo a las compañeras, a los administrativos, y en este momento yo decía, ¿cómo me hace falta de verdad tener esa interacción, poder contarle cómo está, qué ha pasado, averiguar el chisme, no sé, pero es algo que me mueve mucho, qué ha pasado, sí, todas esas cosas, y uno como que siente que se está aislando y como que cada vez habla con menos personas. Algunas veces me han pasado que me han escrito, ay, como que qué pereza, sí, entonces es importante lograr mantener ese contacto con esas personas cercanas, con esas personas que uno estima, que uno aprecia, ¿sí? Porque eso es parte del ser humano. También es importante que seleccione sus contactos y sus vías de información o desinformación, ¿sí? Definitivamente yo me he salido de varios grupos, he bloqueado gente porque es tanta la información, por ejemplo, bueno, en mi caso particular, por ejemplo, desde la parte de la iglesia, que no, que eso no es verdad, que ore, que eso no le va a llegar a su familia, que pues uno siendo profesional de salud, pues choca un poco con esas creencias, ¿no? Entonces, eso es otro de los síntomas que muestra que están pasando en las personas y sobre todo en los trabajadores de salud, que es ese tema de la irritabilidad. Entonces, hay menos tolerancia, uno dice, no, qué pereza toda esta información, entonces es importante seleccionar lo que uno realmente quiere ver, quiere escuchar. Una creo que de las recomendaciones más importantes y pida ayuda, ¿no? La sociedad, nosotras también como mujeres y bueno, en general nos ha metido en la cabeza y bueno, es parte de nuestra cultura, que uno no se puede quejar, que uno no puede pedir ayuda, no, pues, ay, a ver, le quedó grande ser mamá, ay, no, definitivamente, mire, ¿sí? Todos esos memes un poco se le está montando a su hijo, lo hacen sentir a uno culpable, ¿sí? La sociedad lo hace sentir culpable por de pronto estar cansado, por de pronto no querer hacer las tareas con el hijo, ¿sí? Entonces, es importante pedir ayuda, ¿sí? Más si uno tiene a cargo el cuidado de niños o familiares, entonces que además requieren también más ayuda. Y muy importante, póngase en el lugar de otros. Entonces, una de las, yo creo que de las mejores recomendaciones y tiene que ver mucho con la empatía, ¿sí? Algunas veces uno está tan irritable, tan intolerante, otra vez con lo mismo, bueno, no sé, póngase en el lugar del otro y que quién sabe qué le pasará, por qué está retomando eso, qué hay detrás de eso, cuál es la causa, ¿sí? Y dejar de tomar como una posición de, uy, qué pereza, o definitivamente no me gusta, entonces me retiro, entonces un poco más hacia la empatía.
Bueno, y en cuanto a la percepción de la realidad, es importante estar informado. Si requiere información, pídaselo a los jefes o a las personas que usted sepa que de pronto pueden tener información real y verídica, pues en el caso de la universidad, pues los compañeros que uno sabe que realmente pueden tener la información, ¿sí? Y si es necesario y usted se siente más tranquilo y si lo invitan, pues participar en esa elaboración de guías y de protocolos que de pronto van a contribuir a mejorar las condiciones. Entonces, creo que esta parte es muy importante porque es parte de la participación que deben hacer los trabajadores y que también pues puede uno hacer la diferencia y lograr cambios. Bueno, aquí es importante también analizar la cantidad y la calidad del sueño. Algunas veces dormimos 2 horas y sentimos que estamos recuperados y algunas veces dormimos 8 horas y nos levantamos súper cansados. Entonces, es importante prepararse para el sueño, ¿sí? No no acostarse pensando en todas las cosas del trabajo, en las situaciones familiares, sino como a tener un descanso. Alguna vez alguien me decía, mire, una buena técnica, escoja una hojita en blanco, piense, mire la hoja en blanco, ponga su mente en blanco y acuéstese y va a ver que la calidad del sueño va a ser mucho mejor. Tener mucho cuidado con esos síntomas de cansancio, ¿sí? Mirar cómo pues uno puede lograr tener, por ejemplo, descansos cortos en el trabajo y en la casa que pues que le ayuden a recuperar como esa energía. Lograr organizar y mirar cuáles son las mejores horas de concentración para uno poder realizar esas actividades que le demandan, ¿sí? Procesos cognitivos, mirar todo el tema de irritabilidad, ¿no? Yo creo que en este momento muchos, yo veo a mi hija, por ejemplo, hoy me decía, mami, ya estoy cansada, tiene 6 años, estoy cansada de esta cuarentena, ya no quiero más cuarentena y no quiero más estudiar y entonces llora y pues yo creo que es también parte de este proceso, entonces entender un poco esta situación, poder desahogarse y volver a tomar energía para continuar. La respiración. Yo creo que en esos momentos en que estamos con tanta angustia es importante hacer una respiración consciente, realmente que nos pueda llevar a nosotros a tranquilizarnos y a volver a tener el control. Y como lo mencionaba Gerson, necesita también todo el tema de los hábitos saludables, ¿no? En este momento yo me sentí identificada, ¿no? Por el mismo afán, por no, ya son las 2 y no hay nada, entonces pidamos a domicilio, entonces termina uno comiendo cualquier cosa porque no ha planeado y no ha previsto pues esta situación también particular. Es importante realizar ejercicio, yoga, baile, cante, ¿sí? Haga lo que quiera, pero busque la forma de moverse un poco, ¿no? No de mantenerse tanto tiempo en sedente. Vemos ahora los muchachos, que los que tienen hijos adolescentes, como, por ejemplo, esta pandemia también los ha llevado a estar muchísimo más encerrados y más en posiciones, pues, de cúbito, estar acostados horas en la cama, chateando, ¿sí? Entonces es importante también poder invitar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, si pues, viven con nosotros, o a nuestros familiares a poder hacer una actividad física acompañado, algo que nos genere también un descanso y como una retroalimentación que nos produzca felicidad también. Compartir con amigos o familia, no digo que entonces a través del chat, del Zoom, poder tener conversaciones, poder tener encuentro, poder seguir celebrando los cumpleaños, ¿sí? Que nos generen pues emociones de tranquilidad y de alegría. Y definitivamente es importante, así estemos en el mismo espacio, no llevar los problemas que tenemos en el trabajo, en las actividades laborales, no llevarlas a la familia, al hogar, no si estoy de mal genio, me genero estrés, pues es importante tomarse un tiempo, respirar y ahí sí poder volver a compartir con la familia, porque si no termina afectando pues a su familia.
En cuanto a la higiene personal, es muy importante mantener los hábitos, ¿no? Los hábitos y las rutinas del baño, de la higiene bucal, del lavado de manos, pues en este momento todo el tema de higiene pues cobra una importancia mayor por todas las vías de contagio pues, que tiene el COVID. Entonces, en este momento, el enseñarle a la familia, el tener la higiene personal, lavado de las manos, el lavado de las frutas, de los alimentos que vienen afuera, de ahorita como hay pues también muchas promociones, entonces la gente se va para el coso, por favor, sí, mantener esas medidas de protección y higiene personal en los pedidos que hacemos, ¿sí? También el tema de la vestimenta, sobre todo en el personal de salud, entonces cómo yo utilizo pues una vestimenta diferente, ¿sí? Y que es algo que también pues ha generado una carga mental adicional, yo no sé, yo solamente lo he visto aquí en Colombia, el tema de discriminación al personal de salud, ¿no? Y a sus familias, como letreros, cómo los han agredido, pues que ya se pasa ya es una situación de riesgo público, ¿sí? Trabajar en salud en este momento, pues antes también era peligroso porque los que hemos trabajado, por ejemplo, en la Victoria, sabíamos que en cualquier momento llegaban, apuñaleaban algo, había una pelea y eso. Pero en ese momento, pues también ese tema, pues, es más importante aún. Entonces, procurar tener una vestimenta diferente. La organización del puesto de trabajo también es muy importante, poder, así sea de trabajo en casa, que es otro tema que estamos haciendo también el personal de salud, que nos puede fácilmente llevar a unas situaciones también de precarización cuando estamos haciendo todas las intervenciones por teleconsulta, por ejemplo, ¿sí? Cuántas consultas, cuánto tiempo, el tiempo nos alcanza, es suficiente, sentimos que realmente estamos haciendo una intervención, una buena intervención, que se están logrando objetivos, pues todo esto nos va a generar también unas emociones a nosotros. Importantísimo las pausas saludables, entonces las pausas saludables no es ir al baño, no es tomarse un tinto, no es ir a comprarse una Coca-Cola, no, sino es hacer un consciente, un movimiento, un estiramiento, realmente es descargar, ¿sí? esa parte del cuerpo, el cerebro de esas actividades para poder retomar y con mayor energía. El uso y de los elementos de protección personal y sobre todo es muy importante el ocio y la participación social. Yo creo que el que no tengamos contacto no significa que esas actividades en particular se tengan que restringir, pues hay otras formas, algunos preferimos escuchar música, otros prefieren mirar un rato de televisión, ver una película, sí, pero que se pueda tener esas actividades y que no todo se vuelva solamente trabajo. Y como para cerrar, pues es importante que los trabajadores de la salud sepamos y sepan que pertenecemos a un equipo, que es una fortaleza, que uno no está solo, que el autocuidado es primordial, que es importante que tome descansos breves, que camine, que dentro de las posibilidades también económicas y bueno, y cercanas a la institución, pues elija una dieta equilibrada, que descanse, que trate de dormir y que definitivamente reinvente o invente una nueva rutina, pues que lo gratifique. Y pensar que solo si uno se cuida, pues podrá cuidar a los demás. Es importante que no se aísle, ¿sí? Que de una u otra forma mantenga conectado con su familia, con las personas, colegas, amigos que tiene, a través pues, de las redes, pues, lo que ustedes consideren que es la mejor forma. Y es importante que tengamos en cuenta que siempre el esfuerzo por ayudar a mantener la salud de otro, realmente la gente lo respeta y lo agradece. Entonces, pues, es importante cuidarnos para poder cuidar a otros. Muchas gracias, profe Sandra, súper interesante su conferencia. Tenemos un comentario de la profesora Sonia Pertus, ella nos dice que es un tema muy interesante y nos pregunta si se ha indagado sobre las afectaciones de los profesionales como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, que si bien no están en una primera línea, tienen dinámicas laborales en entornos hospitalarios.
Bueno, nosotros también hemos estado, aquí está Sari y bueno, y Alejandra, con quienes hemos hecho el proyecto de investigación y hemos estado indagando acerca de esas situaciones particulares y vemos cómo lo que te decía Sonia, cómo también esto ha llevado un poco a la precarización laboral. Entonces, nos contaba, por ejemplo, una terapeuta ocupacional que se decidieron turnarse, ¿sí? Turnarse para poder hacer esa atención y entonces un día van dos, al siguiente día dos y así se han ido turnando, pero les exigieron hacer atención telesalud, teleterapia, por decirlo así. Y entonces ella misma decía, no me alcanza el tiempo, no sé cómo prepararlo, porque además que no dio tiempo como para formarse, ¿sí? Entonces, lo que han reportado es que se ha aumentado como esa demanda laboral, ¿sí? Que no se cuenta, que era el tema que nos contaba también el abogado, que no se les ha provisto de todos los elementos, de los materiales, de los equipos que pudieran necesitar para poder hacer una atención, pues una buena atención a estas personas. Entonces, creo que los que están yendo al hospital, pues también están en la misma situación de todo el personal de salud y se han buscado como estrategias, lo que dice también la OIT es busque estrategias de lo que pueda hacer en casa, que no sea urgente, por ejemplo, las consultas externas, organícelas para que las puedan hacer a través de medios virtuales. Pero esto, pues, generalmente lo que ha causado, que es la percepción de los terapeutas, es mayor agotamiento y sienten también que no saben si están haciendo una buena intervención o no. Entonces, se han hecho todos los protocolos, desde los colegios de profesionales también se está intentando promover y protocolizar un poco estas atenciones, pero pues en eso estamos, ¿no? Buscando darle solución a eso. Muchas gracias, profe Sandra. Yo creo que quedan unos mensajes muy claros. Yo creo que el primero es hay que cuidarse primero para poder cuidar a otros. Hay que ponerle cuidado también a la doble carga que tenemos las mujeres profesionales de la salud. Y finalmente tenemos que pensar qué hacemos con este sistema de salud tan profundamente inequitativo. Queremos agradecer los comentarios de Floralba Torres, que muestra su solidaridad con el personal médico. Muchas gracias, Floralba. Muchas gracias, Marta Lucía, que también nos felicita por el programa de salud UNAL Contigo, a César, a Nidia, y aprovecho que está por aquí el equipo de salud UNAL y la profe María Luisa Cárdenas para felicitarlos. Muchas gracias, profe Sandra. Muchas gracias, profesora María Luisa, y muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, hasta luego.